Bienvenidos a su programa RENIEC TV Digital. Como parte de su labor registral, el RENIEC ha implementado la gestión intercultural del registro civil. De esta manera, los peruanos que hablan una lengua materna distinta al castellano pueden llevar a cabo procedimientos registrales. A continuación, los dejamos con un reportaje que nos muestra las implicancias de este modelo de gestión. Gestión intercultural en el registro civil del RENIEC. El Perú es el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor población indígena. De los 33 millones de peruanos, 7 millones hablan una de las 47 lenguas originarias del país. Pese a que la Constitución peruana reconoce el derecho a usar una lengua materna originaria, el Estado se comunicaba con los ciudadanos solamente en castellano, y este idioma es el único contemplado en el Código Civil. Cuando se necesitaba inscribir un nacimiento, un matrimonio o una defunción, debía hacerse en castellano, firmando documentos que a veces no se entendían. Hasta que el RENIEC creó el Registro Civil Bilingüe. El registro civil es bilingüe porque el contenido del acta registral está en 2 idiomas, así como las solicitudes, declaraciones juradas y formularios utilizados en diversos procedimientos registrales. Esta modalidad de registro nace en Tupe, distrito de la Sierra Limeña, donde sus 750 habitantes hablan Hakaru, un idioma en peligro de extinción, más antiguo que el quechua y el aymara. En agosto del año 2014, el RENIEC implementa el registro civil castellano Hakaru y, en mayo de 2015, hace lo mismo con el aguajún, lengua hablada por alrededor de 70.000 peruanos. Con el registro civil castellano aguajún se introduce una innovación más, la posibilidad de elaborar un acta bilingüe de manera electrónica, y así nace el primer registro civil bilingüe en línea de todo el país y el continente. Luego se crea el registro civil castellano Wampis y el castellano Aymara. Como las actas bilingües tienen pleno valor legal, están sirviendo para tramitar documentos nacionales de identidad. Progresivamente, el registro civil bilingüe seguirá extendiéndose al ampliar su cobertura e incorporar otras lenguas originarias. De esta manera, se busca acabar con una barrera cultural que dificulta la documentación de peruanos pertenecientes a grupos indígenas. Las otras barreras tienen que ver con las distancias geográficas y la situación económica. Y para eliminarlas, el RENIEC delega facultades registrales a miembros de comunidades nativas. Además, no se cobra en ningún lugar del país la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. Buscando que todos los peruanos tengan la posibilidad de contar con sus actas y con un documento nacional de identidad, el RENIEC desplaza a sus registradores a poblados rurales, donde efectúan trámites gratuitos. Una vez que el peruano que pertenece a un pueblo indígena cuenta con un DNI vigente, puede ejercer todos sus derechos y deberes, entre ellos ser propietario de sus tierras, acceder a servicios públicos, recibir los beneficios de un programa social y votar. Con el propósito de facilitar el sufragio, el RENIEC creó versiones en aguajún, Hakaru, aymara y wampis del padrón utilizado en las elecciones presidenciales del año 2016. Por otro lado, participa en la publicación del listado de nombres originarios, buscando promover el uso de estos nombres y evitar errores de registro.
Si el Estado escucha y habla a todos los ciudadanos en sus propias lenguas, está contribuyendo a revalorar las culturas de los pobladores rurales de menores recursos, que en el Perú son mayoritariamente indígenas. Todas estas actividades y estrategias demuestran un interés creciente por incorporar el enfoque intercultural en la gestión del registro civil y la identificación. A través del registro civil bilingüe, el RENIEC busca que los ciudadanos interactúen con el Estado en su propia lengua. Para conocer más sobre este tema, los dejamos con la entrevista a Luis Besada, subgerente técnico normativo de registros civiles. Adelante, Luis. Gracias, Vanessa. Luis, nos gustaría conocer qué es el registro civil bilingüe y cuáles son los objetivos que busca alcanzar. Imaginémonos que uno acude a una oficina de registro de Estado civil a querer reconocer a su hijo. Uno busca que el registrador civil entienda lo que uno está haciendo y finalmente obtener un acta de nacimiento que mi hijo o nuestro hijo va a utilizar toda su vida. Pero ¿qué pasaría si el registrador civil no me entiende porque habla un idioma diferente? Resulta que en el Perú hay más de 7 millones de personas que hablan una de las 47 lenguas indígenas del país. Son 7 millones de personas que no podían acceder a un registro civil en igualdad de condiciones que el resto de peruanos y peruanas. El registro civil bilingüe es eso precisamente, abrir un nuevo registro con enfoque intercultural y pertinencia lingüística. ¿Qué significa esto? Aceptar que somos diferentes, pero que las diferencias no nos separan, sino que somos precisamente más cercanos por esas diferencias. Nos comprendemos, nos entendemos, podemos convivir. Y la pertinencia lingüística es usar la lengua que ellos hablan. No hay otra forma en la que podrían ellos realmente participar en igualdad de condiciones. Cuando uno acude al registro civil, quiere intervenir directamente, quiere poder preguntarle al registrador civil cuáles son los requisitos, quiere poder presentar la solicitud, puede presentar documentos para sustentar determinado trámite y finalmente quiere una respuesta al registrador civil que le entienda. Irse a su casa con la satisfacción de que ha podido culminar un trámite bien hecho. Actualmente eso no venía pasando, porque como no entendían de qué cosas estaba hablando un registro civil, a veces tenía que acudir a un amigo, un vecino, a efectos de poder intervenir a través de ellos en el trámite. Y por supuesto, confiando que el amigo o el vecino tradujera las cosas como correspondían verdaderamente. Esto ya se acabó. El RENIEC ha diseñado un nuevo modelo de gestión intercultural y el gran objetivo es precisamente brindar a todos los peruanos y peruanas que hablan una de las 47 lenguas originarias el acceso en igualdad de condiciones a los diversos procedimientos de registro civil para que ellos puedan intervenir sin ninguna necesidad de terceras personas. Desde que se creó este registro civil bilingüe hasta la fecha, ¿cómo se ha venido desarrollando? ¿Tenemos cifras de cuántos documentos de identidad en lenguas originarias hemos emitido? A ver, uno de los objetivos fundamentales que nosotros trazamos es que en el diseño y desarrollo del registro civil bilingüe tenían que intervenir todos aquellos que tenían una participación directa en el proceso. Por eso es que cuando hablamos de diseño y enfoque intercultural, nosotros promovimos acercarnos a las diversas comunidades, contactarnos con los pobladores, hacer encuestas con las personas que hablaban o no hablaban el idioma, con los jefes de las comunidades, con las autoridades, sean los gobernadores, sean los párrocos, sean los directores de colegio, con los mismos alumnos, de tal forma que el registro civil bilingüe se consigue sobre la base de una participación total de todos los interesados. Actualmente el registro civil bilingüe nos viene dando muchas satisfacciones. Ya se han generado más de 24.000 actas registrales en 5 lenguas indígenas. A la fecha se han implementado en Hakaru, que es la lengua más antigua del Perú, Aguajún, que es hablada por unas 70.000 personas en el norte de la Amazonía del Perú, en Huampis, que se habla también por unas 14.000 personas, en Aymara, que son más de 450.000 aymara hablantes del sur peruano,
Y finalmente, el año pasado, implementamos en Shipibo Conibo, que es la lengua amazónica hablada por 40.000 personas. Son más o menos 155 oficinas registrales bilingües que ya se han implementado a nivel nacional, y ello representa que actualmente ya hayan más de 16.500 DNIs emitidos con sustentos de actas bilingües, beneficiando a igual número de niños y niñas de todo el Perú. Cuando RENIEC llega a estas comunidades, RENIEC como una institución del Estado, y llegan a estos lugares, ¿cómo son recibidos por parte de los ciudadanos? ¿Hay interés para que justamente las actas puedan estar registradas en sus idiomas originarios? Hay muchísimo interés. Por ejemplo, como anécdota, podemos señalar que en el 2015, cuando se implementó el registro civil bilingüe en Aymara, nosotros establecimos en una de las semanas de implementación lo que llamamos la ruta del Titicaca. Íbamos de oficina en oficina a lo largo de la costa del Titicaca, y los pobladores se avisaban de que el siguiente era su pueblo el que le tocaba, y nos acompañaban en caravanas. Tanto es así que las personas organizaban bienvenidas a la camioneta en donde iban los registradores nuestros a hacer la implementación. Es muy positivo. Nosotros, en todas las encuestas que hacemos, en los pobladores que hablan la lengua, todos desean tener un registro civil bilingüe. Y es lógico, porque lo que ellos quieren es que el Estado les atienda en su lengua. Ellos quieren poder participar, no quieren ser invitados en una fiesta en la que ellos son los protagonistas. Y sobre todo en el registro civil, porque esta es la institución jurídica más importante del país. A partir de lo que se inscriba o se deje inscribir, bien o mal, surgen todas las relaciones que estas personas van a tener durante el largo de su vida. Recordemos que nosotros podremos ir o no ir a otras instituciones públicas, pero al registro civil siempre vamos a ir, sea para reconocer un hijo, para inscribir un nacimiento, un matrimonio, una defunción, para sacar una copia certificada, pero vamos, de todas maneras, de una manera permanente en nuestra vida. En lo relacionado a la identidad, ¿por qué es importante que las actas de registro civil estén inscritas en los idiomas originarios de las comunidades? Según el Documento Nacional de Lenguas del Ministerio de Educación, se han extinguido al menos 37 lenguas indígenas de las que se conocen. De las actuales 47, no menos de 20 están en serio peligro de extinción. Incluso hay lenguas, precisamente como la Hakaru, que es una de las que hemos utilizado en el registro civil bilingüe y que además es la más antigua de nuestro país, que apenas tiene 600 personas que la hablan. Y esto es producto de un proceso sostenido de castellanización mediante el cual las lenguas indígenas han pasado a un segundo plano, dejando de ser transmitidas de padres a hijos. Esto, que conduce de una manera irremisible a la extinción, ocasiona una serie de perjuicios tanto a las comunidades como al Perú en general. Recordemos que las lenguas son el vehículo natural de transmisión de las prácticas culturales. Si las lenguas desaparecen, las prácticas de toda la vida de ellos no son transmitidas y por tanto dejamos de tener vivo el patrimonio cultural inmaterial de esas personas. Las costumbres, los platos típicos, la forma como se trataban, las tradiciones se pierden para siempre y eso ya ha pasado con muchas lenguas. El registro civil bilingüe coadyuva a la recuperación, a la revitalización de estas lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque uno de los grandes argumentos de aquellas personas que dicen que no es necesario hablar en la lengua, sino basta con aprender castellano, es precisamente porque no hay uso para las lenguas indígenas. Porque como todo se utiliza exclusivamente el castellano, los jóvenes, los niños, ven que su idioma no tiene mayor uso práctico y lo dejan de utilizar. Pero cuando ven que una institución como el RENIEC no solamente utiliza de una manera efectiva su lengua, sino que además los documentos tienen valor oficial, que las copias certificadas emitidas en versión bilingüe circulan a nivel nacional en igualdad de condiciones que una copia certificada en castellano, entonces se dan cuenta que sus idiomas sí son importantes. Por ejemplo,
cuando empezamos con Hakaru, solamente había una traductora reconocida que había seguido el curso de traductora que organiza el Ministerio de Cultura. Ya actualmente hay 3. Esto implica el surgimiento de una nueva necesidad, la necesidad de empezar a documentar las cosas en el idioma propio de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que toca para el mediano y largo plazo en lo que refiere al registro civil bilingüe? ¿Cuáles son los proyectos que tiene RENIEC en ese tema? El registro civil bilingüe apenas ha empezado. De las 47 lenguas ya hemos implementado 5. En estos momentos estamos trabajando de una manera muy sostenida y con bastante cariño en la implementación de la lengua Maxés, que es hablada en el departamento de Loreto por unas 3.000 personas. Estamos trabajando con el quechua norteño en las variantes Cajamarca y Incahuasi Cañaris. También estamos viendo precisamente el inicio del desarrollo de la lengua achuar del norte peruano, pero aún el camino es largo, porque estamos corrigiendo una omisión del Estado peruano de toda su existencia, porque desde que se fundó, cualquiera que haya sido el nombre que el Estado haya tenido, sea virreinato o república, siempre se le había dado la espalda a las personas que hablan una lengua indígena, porque el Estado hablaba en castellano. Entonces, y el Código Civil de 1852, que creó el registro civil, desde entonces solamente se expresaba en castellano. Nosotros lo que estamos haciendo es revertiendo la tendencia histórica a efectos de poner las cosas en su lugar y conseguir que estos 7 millones de personas puedan de una manera real participar como ciudadanos en igualdad de condiciones. El registro civil bilingüe debe llegar a todos sin excepción. De manera progresiva iremos creciendo de tal forma que podamos cubrir a toda esa inmensa cantidad de personas que están ávidas de recibir servicios en su propia lengua. Y como dato curioso, podemos también señalar que el ejemplo de RENIEC está creciendo y está cundiendo en las diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, con ocasión que se implementó el registro civil bilingüe en Aguajún, los jueces de la localidad de Aguajún empezaron a sacar resoluciones también en Aguajún, cuando tradicionalmente las sacaban solamente en castellano. Y cuando a una oportunidad se le preguntó a una jueza de la localidad el por qué estaba sacando resoluciones en Aguajún, ella respondió: porque el RENIEC ha implementado ahora el registro civil bilingüe en Aguajún y los peruanos que están yendo a esas oficinas tienen que llevar las resoluciones que van a ser inscritas también en su propia lengua. Eso nos ha llenado de mucha satisfacción, porque quiere decir que estamos contribuyendo al desarrollo de un mejor Estado peruano. Y estamos, a partir de nuestras acciones, contribuyendo también a la recuperación de las lenguas del Perú, de las costumbres, prácticas de los peruanos y peruanas de todas las épocas y sobre todo, y por encima, al real ejercicio de sus derechos constitucionales, tal cual lo manda nuestra Carta Magna. Muchas gracias, Luis, por haber participado en una edición más de nuestro programa RENIEC TV Digital. Seguimos contigo, Vanessa. Esperamos hayan podido conocer un poco más sobre las iniciativas y servicios que ofrece el RENIEC. Si desea mayor información, puede ingresar a nuestra página web, llamarnos a nuestra línea gratuita o contactarnos a través de nuestro chat institucional. Gracias por sintonizarnos, será hasta una próxima edición.